El gobierno de Estados Unidos va con todo. Detrás de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por medio de una orden ejecutiva, ofrecen millonaria recompensa para capturarlos. Y preste atención, la Reserva Federal tomará medidas drásticas para tratar de controlar la inflación, pero esto podría afectar seriamente su bolsillo. La advertencia es no endeudarse. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Gracias por su sintonía. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Después de un incremento de infecciones de coronavirus durante las últimas semanas, el estado de California regresa el mandato del uso de cubrebocas obligatorio en espacios interiores cuando visite lugares públicos. Dayanis López tiene las reacciones y los últimos detalles. Dayanis, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, José. En las calles del sur de California, la mayoría de gente ya usa cubrebocas, así que esta orden que obliga una vez más a la población a usar una mascarilla en espacios cerrados es aceptada por muchos, especialmente que durante estos días de compras navideñas los lugares públicos están completamente abarrotados. Es muchísima gente. Yo, de mi parte, pues trato de hacerlo en los horarios que yo sé que puede que no haya tanta gente. Como por ejemplo, yo sé que los fines de semana, cuando se sale toda la gente, entonces trato pues de hacerlo muy temprano o ya tardecito. En estos momentos en que el coronavirus y su nueva variante Omicron acechan las reuniones de Sembrina, el doctor Shapiro asegura que es de suma importancia que el Estado Dorado implemente durante un mes el uso obligatorio de cubrebocas. En este momento sabemos que los casos están subiendo y tenemos que crear mucho más barreras entre nosotros y el COVID-19. En California, la tasa de nuevos contagios por coronavirus se disparó un 47% en las últimas 2 semanas, principalmente después del Día de Acción de Gracias. It's starting to come back again. That is very scary because America has given too much freedom. María Valdés recientemente perdió a su hermano a causa del COVID-19, por lo que aplaude que el gobierno exija las mascarillas en centros comerciales, restaurantes, tiendas minoristas, gimnasios y cualquier otro establecimiento. Por ahora, California reporta cerca de 6,000 nuevos contagios por semana, mientras que las muertes ya suman casi 76,000 en lo que va la pandemia. De esa manera nosotros limitamos el contacto de gotitas y también del virus con nosotros, y también si nosotros estamos enfermos lo podemos limitar. Pero además el Departamento de Salud Pública de California recomienda que cualquier viajero que llegue o salga de California se realice la prueba de coronavirus. Con el mandato de portar cubrebocas sin importar el estado de vacunación, California se une a Washington, Oregon, Illinois, Nuevo México, Nevada, Hawái y Nueva York, que buscan controlar las hospitalizaciones y muertes durante este invierno. José, y los médicos continúan exhortando a la población que durante los festejos de fin de año realicen reuniones al aire libre y no dejar de implementar las medidas sanitarias. Además, que quienes estén enfermos o desarrollen síntomas a causa del coronavirus deben quedarse en casa. Muy importantes esas recomendaciones. Regreso contigo. Súper importante. Gracias, Dayanis. Buenas noches. Vamos a otras cosas. Aumenta el optimismo por las vacunas de refuerzo en contra de la variante Omicron. El doctor Anthony Fauci aseguró que una dosis extra de la vacuna en contra del COVID-19 está siendo efectiva. También agregó que no importa qué marca de vacuna elija para ponerse el refuerzo. Esta noticia se da en momentos en que Estados Unidos ya rebasó la trágica cifra de 800,000 muertos por causa del COVID-19. Y parece que Estados Unidos quiere acabarse de una vez con todas para siempre con el cártel de Sinaloa. El Departamento del Estado ofrece varios millones de dólares para atrapar a los hijos del famoso Chapo Guzmán. Vamos a Tijuana. Vicente Calderón nos tiene la última información. Ovidio Guzmán López fue liberado por los militares mexicanos en el tristemente célebre Culiacanazo. Pero su suerte puede cambiar ahora que el Departamento de Estado norteamericano le puso precio a su cabeza y a la de otros 3 hijos del Chapo Guzmán. La administración del presidente Biden ofreció hoy hasta $5 millones por información que lleve a la captura de cada uno de los nuevos líderes de una facción del cártel de Sinaloa. Hay un histórico aumento en las muertes por sobredosis de fentanilo y otras drogas derivadas del opio. En el último año esto cobró la vida de más de 100,000 norteamericanos. Joe Biden emitió 2 órdenes ejecutivas y declaró una emergencia nacional. Además presentaron cargos criminales contra los mexicanos y 3 ciudadanos chinos. Poner en la mira a los hijos del Chapo se da poco después de haber sentenciado a la esposa del capo sinaloense, aunque su abogado dice que no hubo cooperación con la DEA. En México, la violencia va de mal en peor. Si seguimos como vamos, este va a ser el sexenio con mayor homicidios violentos.
con mayor número de personas desaparecidas. Varios analistas ven con esperanza, pero con poco optimismo, estas medidas. La presencia de la DEA en México es no solo física, sino en actividades de inteligencia y de espionaje. Pues dudan de la voluntad de ambos gobiernos. En el momento que ellos quieran aprender a alguien, lo hacen cuando quieran hacerlo. El gobierno norteamericano asegura que la recompensa por los llamados chapitos es parte de su nueva estrategia para combatir a las organizaciones del crimen transnacional. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Y tal como lo había anunciado, el presidente Joe Biden llegó hoy a Kentucky, ha recorrido las zonas devastadas por los tornados y ha prometido ayuda para acelerar la reconstrucción. Armando Guzmán con los últimos detalles desde Washington. El presidente Joe Biden llegó hoy a Kentucky, en donde la devastación es mucho peor de lo que esperaba. Su presencia en las zonas de desastre no es solo para consolar, sino para decidir también qué es lo que se puede y qué es lo que se debe reconstruir. And so I've instructed my team to make you all aware of everything that is available from a federal level. Mientras la limpieza del desastre causado por los tornados avanza en Kentucky y sus estados vecinos, aquí se sigue hablando de rescatar sobrevivientes. We still definitely are in rescue and recovery. We have people missing. I still expect that we will find at least some more bodies. There is just so much destruction. En la devastada fábrica de velas en Winfield, Kentucky, las autoridades creen que todos los trabajadores fueron rescatados. Hubo 8 muertos. Kim Douglas se pasó horas enterrado bajo los escombros. You could basically sign out so they know you're gone and leave at any time. Un superviviente dice que les advirtieron buscar refugio. I was concentrating on one thing and that was breathing because I was being crushed by that wall. Hay que decidir si reconstruir en esta que es una pista para que los tornados se deslizan por ella. Los sobrevivientes continúan regresando a sus hogares destruidos. El presidente les ofreció a los 5 estados más dañados que el rescate para los damnificados será total. Lo que nadie se atreve a estimar aún es cuánto costará ese total. Lo que nadie se atreve a estimar tampoco es cuánto tiempo durará el proceso de reconstrucción y qué es lo que vale la pena reconstruir y qué es lo que vale la pena volver a empezar. Pero en otro lado, esto va a ser una discusión de mucho tiempo. El presidente le va a regresar a los estados de Tennessee, de Illinois y de Kentucky todo el dinero que los estados gasten en los próximos 30 días. Y no solamente eso, haciendo una declaración de emergencia, y firmó 2 el día de hoy el presidente para Tennessee y para Illinois. Con estas declaraciones de emergencia, los seguros cubren completamente a todo lo que esté cubierto en esta zona, que no solamente está devastada, está totalmente destruida. En Washington, Armando Guzmán, cierre de edición. En otras noticias, Estados Unidos anuncia medidas para combatir la inflación. La Reserva Federal dio a conocer hoy que las tasas de interés podrían subir al triple el próximo año. Esto afecta los costos de los créditos y distintos tipos de préstamos. También se verán comprometidos los intereses de las tarjetas de crédito. Y la pregunta es cómo es que esto afecta, este incremento, cómo afecta a la población. Está con nosotros el economista Manuel Ramos para ayudarnos a entender exactamente qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos prevenir y qué es lo que está pasando. Manuel, 3 en 1 para que te sueltes. Así es, mira, en primera instancia se tiene que controlar la inflación, el constante incremento del coste de vida que se ha desatado desde el 12 de febrero hasta la fecha del año 2020. Eso tiene que ver con los costos tan elevados que si no se incrementan las tasas de intereses, el consumidor continúa gastando y al fin pues lo que se trata es de que haya una curva, una inflexión en los precios. Esto obviamente que aquel que se endeude en este momento estará pagando mayores intereses en tarjetas de crédito, préstamos de auto, los préstamos de casa, refinanciamientos, etcétera, etcétera. Así es que es necesario tener una prevención en ese sentido. La Reserva Federal lo que está diciendo no solamente es para el año 2022, sino que esos incrementos que ya se habían anunciado serían en 7 ocasiones terminando hasta el año 2024, José. Manuel, la recomendación tuya entonces, ¿cuál es? ¿No usar tarjetas de crédito?
No, mi recomendación es que en este momento se utilice lo menos posible el crédito, o sea, el dinero plástico, porque las tarjetas de crédito tienen autorización, o los bancos, hasta cobrar hasta un 36% de tasa de interés sobre los balances insolutos. Así es que es necesario más bien presupuestar, y que en estas fiestas decembrinas, que ya es caro por la inflación, regalar un artículo, pues creo que es muy importante que hagamos un presupuesto y seamos más bien personas que consumamos de manera inteligente, ¿no? Al final, lo que se trata es que esta inflación vuelva a su caso y que el pleno empleo en el país también lo esté. El 3.5% es el target por parte de la Reserva Federal, y bueno, finalmente lo que queremos ver es que los precios no continúen subiendo, sino que al contrario, haya un balance y que sigamos gozando de tasas inflacionarias que están por debajo del 3%, José. Muy bien, brevemente, ¿qué tan importante es comparar tarjetas de crédito? Bueno, es súper importante. Aquellos que puedan refinanciar a tasas de intereses bajas, es el momento de hacerlo. Cuando la inflación es alta y las tasas de intereses están por debajo del efecto inflacionario que se cree o se prevé que está en un 6.2%, y puedes refinanciar a un 2.75%, en el largo plazo el consumidor sale ganando. Así es que comparar tarjetas de crédito o cualquier préstamo al consumidor es fundamental en tiempos donde ya te lo están anunciando que las tasas de intereses de corto plazo o los intereses al consumidor van a incrementarse y se tienen que incrementar. Hay que tener mucha precaución también. Gracias por compartir tu información y tus conocimientos, como siempre, Manuel. Gracias, un placer. Muy bien, buenas noches. Una breve pausa, tenemos más información al regresar a cierre de edición. La sentencia de un camionero latino no es bien recibida por una comunidad. Se alistan para protestar en contra de lo que dicen es una drástica decisión. Los migrantes centroamericanos marchan en nombre de los que fallecieron en un accidente y también le envían un mensaje al presidente de la República Mexicana. Regresamos. Ante un gran descontento, la comunidad cubana se va a lanzar a las calles para protestar lo que consideran es una exagerada sentencia judicial contra uno de sus compatriotas. Quieren evitar que acabe sus días tras las rejas. Desde Miami, Anthony Belchi con los detalles. Los cubanos en Miami se están movilizando para ayudar a su compatriota. Este hombre, Rogel Aguilera Mederos, ha sido sentenciado a 110 años de cárcel por provocar un accidente en el que murieron 4 personas en Denver, Colorado, hace 2 años y medio. Defienden que este joven no tenía intención de matar a nadie. Lo que las personas no entienden es por qué un castigo tan alto se va a pasar el resto de su vida como si hubiera sido un asesino en serie. El llamado es para este fin de semana y se espera que cientos de cubanos se concentren en Miami para protestar por esta decisión judicial. Si se ejecuta, Rogel no volvería a pisar la calle en libertad. Creen que la sentencia es exagerada. Y si había o no intención criminal detrás de lo que sucedió, y aparentemente no había una intención criminal, fue un accidente. De nada han servido sus lágrimas en la corte ni los informes psiquiátricos que aseguran que este hombre está viviendo una auténtica pesadilla que le está dejando secuelas psicológicas de por vida. No puedo dormir, pienso todo el rato en las víctimas. Pero Rogel lo tiene muy difícil. Él y sus seres queridos solo esperan un milagro y que de verdad pueda haber una sentencia justa que lo exonere de todos los cargos. Yo pienso que no se merece esto. ¿Por qué? Porque estaba trabajando, porque quería salir adelante, porque quería ser una mejor persona. No se lo merece. Varios miembros de la comunidad cubana en Miami recuerdan que un error al volante le puede pasar a cualquiera. Por eso creen que haciendo presión, las autoridades finalmente podrían revisar el caso. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. En otra información, aumenta la preocupación entre residentes en varios estados del centro de este país. Estas impresionantes imágenes muestran una espectacular tormenta de arena con vientos superiores, escucha esto, a las 100 millas por hora. Ante el grave peligro, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencias en varios condados de Colorado, de Nebraska y de Kansas. Mientras tanto, en la Ciudad de México, decenas de miembros de la caravana de migrantes protestaron una vez más en contra de la criminalización de su movimiento. Los migrantes, en su mayoría centroamericanos, no quieren quedarse en México. Ellos quieren realizar su trayecto en libertad y sin presiones de nadie ni del gobierno mismo. El gobierno de México ha querido evitar migraciones masivas hacia el norte.
Después de la pausa, quédese con nosotros. Hay que tener cuidado también con las tarjetitas de regalo, ya que se convierten en la excusa perfecta para atraer a ratas, a estafadores. Explicamos. Una actriz en México, la última víctima de los feminicidios. Las tarjetas de regalo son muy populares, especialmente en estos días. Son prácticas, pero también pues son muy llamativas para estafadores que se han aferrado a ellas como una forma fácil de cometer fraude contra usted, contra sus familias. Vamos a Nueva York. Ángela González nos dice cómo protegernos. Hay 1000 variedades y casi todas las compañías ofrecen tarjetas de regalo, en especial para esta temporada navideña. Eso lo saben los criminales, que a través de emails o llamadas telefónicas y con amenazas de arrestos o de desactivar las cuentas bancarias del usuario, les dicen que deben dinero a compañías reconocidas o incluso a la administración de impuestos o al seguro social. Y les piden a los incautos que para resolver el problema de inmediato compren una tarjeta de regalo y les entreguen el número del código de barras que por lo general aparece al respaldo. A Amparo trataron de estafarla. Que me llamaron diciéndome igual, ¿no? Que tenía una deuda, que el banco me estaba llamando. Y le dije, ya, entonces yo voy a llamar al banco. Le dije, o sea, déjame que yo llame al banco. Me dijo, no, pero yo le estoy llamando loco, yo voy a llamar al banco. Los criminales reciben el dinero enseguida y es una transacción que no puede ser rastreada. Que tú compraste una tarjeta de regalo y que necesitas poner tus datos y todo eso, entonces ahí es cuando te hacen el fraude. En los últimos 9 meses, más de 40,000 personas han sido víctimas de estos fraudes, principalmente con tarjetas de regalo de Target con un promedio de $2,500 de robos por persona, seguidos de Google Play, Apple, eBay y Walmart. La Comisión Federal de Comercio reportó más de $148 millones en pérdidas. Yo siempre pregunto y quiero saber quién me está mandando la información. Siempre digo si me están llamando, de qué banco, si me pueden mandar algún papel porque yo no trosteo a nadie. Las tarjetas de regalo no son para pagar cuentas y si alguien se lo pide se trata de un fraude. Así lo advirtió la Comisión Federal del Comercio en un esfuerzo para tratar de detener estos engaños. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Varios albañiles se salvaron milagrosamente de perder la vida. Esto en el Estado de México. Por lo menos 22 trabajadores de la construcción resultaron heridos después de que se cayeran de una plataforma en la que eran transportados a las obras del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. Todos los lesionados fueron trasladados y atendidos en un hospital. Todos se encuentran bien. Y los feminicidios no dan tregua en México. En el estado de Morelos asesinaron a balazos a una conocida actriz. Estamos hablando de Tania Mendoza, una actriz de la serie La Reina del Sur. Falleció durante un segundo atentado en contra de su vida. 2 hombres que viajaban a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa cuando ella y otros padres de familia esperaban a sus hijos que estaban entrenando fútbol afuera de una escuela. Y vaya escándalo, y los altos mandos militares de Guatemala han capturado a 3 miembros del ejército acusados de ayudar a los narcos del cártel Jalisco Nueva Generación. Nuestro corresponsal José Flores nos tiene todos los detalles. Las autoridades guatemaltecas capturaron a 3 militares de alta y con reconocido grado castrense, luego de que se comprobó que eran estrechos colaboradores del cártel Jalisco Nueva Generación de México para la recepción y el traslado de fuertes cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Y se encargaban de asegurar la comisión de los ilícitos, aprovechándose de la información privilegiada con la que contaban, orientando las acciones de la organización criminal. Los militares, que fueron identificados como Carlos Durán, Ángel Vargas y Walter Contreras, eran los encargados de conseguir pistas clandestinas para que aterrizaran avionetas que llegaban cargadas de droga procedentes de Sudamérica, la cual posteriormente enviaban al cártel Jalisco Nueva Generación en México. Se trata de militares que tenían bajo su responsabilidad operaciones de combate al narcotráfico. Esto significa que el crimen organizado está penetrando en las instituciones del Estado de Guatemala, pero en particular del Ejército.
Los acusados fueron detenidos en las mismas bases militares en las que prestaban sus servicios, las cuales utilizaban para ayudar al trasiego de los estupefacientes y para almacenarlos. Los 3 detenidos fueron llevados a una cárcel militar y se tiene previsto que las autoridades de Estados Unidos pidan su extradición en los próximos días para llevarlos a juicio en dicho país. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Agradeciendo su sintonía, los invitamos a que se queden con nosotros. La administración del presidente Joe Biden desclasificó los documentos más polémicos del asesinato del expresidente John F. Kennedy. La publicación de casi 1.500 informes había sido boicoteada por la CIA, ya que consideraba que aún existían papeles con información sensible y que no era conveniente darlos a conocer públicamente, entre ellos los del sospechoso oficial del crimen, el exinfante de Marina Lee Harvey Oswald, quien también a su vez fue asesinado 2 días después. El futbolista Sergio Kun Agüero anunció que se retira del fútbol. Un problema cardíaco marcó su adiós del Barcelona de España y del fútbol mundial. Visiblemente emocionado, el delantero argentino de 33 años dijo hoy que dejar de jugar al fútbol profesional es un momento muy duro para él, aunque era la mejor decisión que podía haber tomado en su vida. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt.